el área de ciencias sociales. Asimismo, hay una que otra pregunta correspondiente a competencias ciudadanas. Siempre aquí lo importante no es solo resolver preguntas, sino también aprender a resolver las preguntas. Recuerden que lo más importante, como les dije, es la competencia y no tanto el hecho de que entre más preguntas yo responda, entonces me voy a hacer mejor. Eso hace parte precisamente del entrenamiento, pero lo más importante aquí es ajustar algún conjunto de habilidades para poder resolver adecuadamente las preguntas. ¿Listo? Entonces, cualquier pregunta que tengan en el transcurso de la explicación, muy bien, pueden hacerlo. Aquí estamos precisamente para eso, para ayudarles, para guiarles. Como profesores, nosotros sabemos un conjunto de cosas, ustedes como estudiantes también saben un conjunto de cosas y entonces en esa medida vamos a compartir. Ustedes pueden hacer, como les dije, las preguntas que quieran. Pueden equivocarse de igual manera y pregunto mucho sobre la opinión, porque hay algo importante en ciencias sociales y es que nos ayuda también mucho con lectura crítica. Casi que las ciencias sociales, en un buen porcentaje, es una especie de lectura crítica. Y vamos a estar trabajando con unas preguntas, digamos, son tradicionales en el ITFES, ya, pero sabemos que en la última prueba de ciencias sociales, estas se caracterizaron por tener textos bastante extensos. Entonces, si bien es cierto, aquí tienen un modelo de pregunta, lo importante también es acostumbrarse a leer esos textos que son un tanto extensos y de los cuales se desprenden apenas a veces una o dos preguntas. Ya no vamos a encontrar solo textos extensos en lectura crítica, sino también en ciencias sociales. Entonces, no siendo más, eh, gracias por estar aquí ahora. Entonces, empiezo. La dinámica es, voy a leer la pregunta, pregunto a ustedes, aquellos que deseen plantear sus respuestas, muy bien lo pueden hacer, desactivan su micrófono y la dicen. Y luego entonces pasamos a ampliar un poco el contexto de la pregunta. Entonces, esa ampliación de la pregunta o del contexto es una excusa precisamente para hablar del tema y para que de pronto ustedes se informen un poco más sobre temas en particular que son de relevancia nacional. Por ejemplo, la JEP, el proceso de paz, que tiene una coyuntura actual, la forma en cómo se está llevando la política en estos momentos, la corrupción, son temas que muchas veces abordan las preguntas ITFES y es necesario muchas veces ampliar, digamos, la opinión a partir de estas. Entonces, no siendo más, empezamos. Bien, vamos ahí un poco con la siguiente frase y es, siempre se repite la misma historia, cada individuo no piensa más que en sí mismo. Que cae como anillo al dedo al contexto colombiano, donde casi que lo que vemos que prevalece en la política viene siendo los intereses particulares. Son pocos los políticos que se caracterizan por trabajar a partir del bien común. ¿Ya? Ahora mismo encontramos casi siempre una pugna entre partidos políticos, partido, por ejemplo, Centro Democrático, partido conservador. Cada partido jala e intenta tratar de digamos, ir detrás de sus propios intereses. No en vano han mantenido el control del poder durante tanto tiempo. Entonces, esa primera frase allí de Sófocles como parte de la reflexión. Ahora sí vamos con la pregunta. Listo. Dice la pregunta. Hay en Colombia un gran debate por la posible adopción de niños por parejas homosexuales. Quienes están a favor cuestionan la tesis de que es necesario que la familia empiece con un hombre y una mujer. Esa primera parte nos está planteando de una u otra manera, digamos, el concepto de familia tradicional. El concepto de familia tradicional que está ligado a la iglesia, hombre y mujer. Algunos dicen hombre y mujer, así los hizo Dios y no hay espacio para otro tipo de familia. Sigo leyendo. Un vocero de este grupo dijo que nada garantiza que la orientación sexual de los cónyuges determine la preferencia sexual del menor.
Además, sostiene que hay muchos niños abandonados que se beneficiarían de crecer en una familia independientemente de la composición de esta. Por otro lado, un opositor argumenta que probablemente, perdón, un opositor argumenta que desde el punto de vista psicológico, los niños adoptados por parejas homosexuales muy probablemente van a aprender conductas equivocadas. Esas conductas equivocadas ya se dan cuenta que está entre comillas. Además sostiene que Dios concibió al hombre y a la mujer para ser pareja y procrear. Dice entonces la pregunta, entre las siguientes opciones, ¿cuál presenta lo que cada una de las partes probablemente quiere lograr? A. El opositor busca defender la familia tradicional y cuidar de los niños. El vocero busca cambiar la forma de familia nuclear sin importar el bienestar de los niños. B. El vocero quiere que se permita adoptar a las parejas homosexuales. El opositor quiere mantener la familia tradicional y ambos buscan el bienestar para los niños. C. El opositor está preocupado por la manera en que debe estar formada la familia, sin importarle el bienestar de los niños. El vocero defiende el bienestar de los niños. Y por último, el vocero busca cambiar la constitución de la familia tradicional. El opositor está de acuerdo y ambos quieren facilitar la adopción de niños abandonados. Entonces, explico el contexto de la pregunta y ya luego los escucho a ustedes con sus respuestas. Hay dos posturas, una postura que defiende el concepto de familia tradicional, hombre y mujer, así los hizo Dios y que por lo tanto esa es la única, digamos, familia válida para algunos. Eso asimismo también está estipulado hasta en la Constitución, digamos, pero se deja también una puerta abierta para otros conceptos de familia. Y dos, alguien argumenta de que no hay efectivamente jamás argumentación, digámoslo así, que no necesariamente un niño que crezca en una pareja de homosexuales va a repetir esas tendencias. Por lo tanto, lo importante aquí es el bienestar de los niños. No importa si un niño es adoptado por una pareja heterosexual u homosexual, lo importante es precisamente el bienestar de los niños. Entonces, los escucho. ¿Cuál de las opciones planteadas, proyectadas, es la correcta? Considero que sería la Yo B. diría que la B. La Yo B, creo bueno, que es la B. La B, muy bien. sí. La B. Listo, hay un consenso La allí. B. Muy bien, Luisa, Valeria, han opinado que es la B, dice la B. El vocero quiere que se permita adoptar a las parejas homosexuales, el opositor quiere mantener la familia tradicional y ambos buscan el bienestar de los niños. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Es simplemente tratar de identificar las dos posturas y el punto en el que coinciden. El punto en el que coinciden es el bienestar de los niños. Los puntos en donde se establecen diferencias sustanciales es precisamente en que unos consideran que de esto debe darse bajo la familia tradicional y los otros dicen que eso no es tan importante sino es el bienestar de los niños. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con las otras opciones. Bueno, rápidamente yo trato de hacer un análisis y les descarto. Creo que lo importante aquí es que todos contestaron de forma acertada. La primera dice, el opositor busca defender la familia tradicional y cuidar de los niños. El vocero busca cambiar la forma de la familia nuclear sin importar el bienestar. Ya cuando se dice sin importar el bienestar, enseguida descartamos. C. El opositor está preocupado por la manera en que debe estar formada la familia sin importar el bienestar de los niños. Enseguida descartamos por eso de no importarle el bienestar de los niños. Y la D, el vocero busca cambiar la constitución de la familia tradicional, el opositor está de acuerdo y ambos quieren facilitar la adopción de los niños abandonados. Vamos, el vocero busca cambiar la constitución de la familia y hay un poco el error. Bien. Este es el contexto un poco, por ejemplo, de la homofobia en cifra. Recuerden que estos datos constantemente se están actualizando. Hay países, por ejemplo, que casi nunca lo hacen, sino que estas cifras surgen a partir de investigaciones de organizaciones o de ONG a nivel mundial. Entonces, para el 2014 teníamos estas cifras. 78 países consideran ilegal la homosexualidad. Una cosa bastante preocupante, porque no solamente la consideran ilegal, sino que la criminalizan. Y hay algo que se llama terapias de reorientación sexual, y es que casi que en algunos países muchos homosexuales se ven obligados a acudir a estas terapias simplemente por
cambiar su condición sexual porque al país no le gusta o porque va en contravía de las leyes. Bueno, son pocos los países que hacen este tipo de terapias de forma obligada. Las terapias sí existen de forma, digamos, voluntaria. 14 países reconocen las uniones civiles entre homosexuales, un avance, pero bastante corto. 113 países autorizan por la ley la homosexualidad. Es decir, está permitido, no pasa nada con ello. Luego dice, 9 países castigan la homosexualidad con pena de muerte, bastante preocupante. Sobre todo países de África, que son los que tienen la homosexualidad casi como un delito. 17 países permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. 4 de ellos son sudamericanos: Argentina, Colombia, Brasil y Uruguay. Esto es un avance precisamente para esta comunidad que muchas veces históricamente ha sido discriminada. 24 países prohíben la incitación al odio basada en la orientación. En este caso aparecen los países europeos, en donde cualquier tipo o cualquier intento de criminalizar o de discriminar a otras personas por su orientación sexual, casi incluso que les cae el código penal encima. Entonces hay países que son severos al castigar esto, pero otros, por el contrario, permiten la discriminación, no hacen mayor cosa. Bien. Miren esos datos rápidos. Todo esto se los digo para que estén un poco en el contexto del tema, porque hoy les aparece una pregunta aquí, pero en el ITFES uno no sabe cuántas preguntas les pueden aparecer relacionadas con el mismo tema. Entonces, uniones maritales, de hecho, entre parejas del sexo en Colombia, miren la cantidad digamos, de uniones que se han dado. Incluso hay registradores que se han negado precisamente a realizar este tipo de uniones maritales por considerar que van en contravía de sus propias creencias. ¿Listo? Entonces, por lo menos aquí vemos que Medellín tiene 50, vamos a nombrar a las que más tienen. Aparece también Bogotá con 60. Estas grandes ciudades se caracterizan por avanzar en esta materia. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, cuando el rector de una prestigiosa universidad afirma en un foro público que las mujeres no son buenas para las matemáticas, esta afirmación puede contribuir a que la mayoría de las mujeres. Entonces, un poco el contexto de la pregunta es, el rector hace una afirmación bastante problemática sobre el hecho de que las mujeres no son buenas para las matemáticas. Entonces, ¿cuáles son los efectos que tiene esta afirmación? ¿Cómo puede afectar esta afirmación a las mujeres? Es lo que se nos pregunta. A. Sientan que es inapropiado estudiar carreras con alto contenido de matemáticas. B. Piensen que son más importantes para la sociedad las profesiones que hacen poco uso de las matemáticas. C. Les cueste más trabajo aprender los contenidos de los cursos universitarios con un alto contenido de matemática. Y D. Desistan de buscar empleos que requieren muchos conocimientos matemáticos. Los escucho con sus respuestas. Vamos, ¿quiénes piensan que es la A? Creo que yo me voy por la A. Listo, Juan Daza se va con la A. ¿Quién más se apoya en esa? ¿Quién se va con la D? ¿Quién se va con la C? Yo creo también que es la A. La C. Bien, Camila, María, Camila. Bueno, ¿quién dijo que es la C? Yo. Escuché la C, creo. Bien. Bueno, aquí la pregunta. Sí, yo. Bien, bueno, dice la C. Vamos a ver la C, qué tan certera es. Les cueste más trabajo aprender los contenidos de los cursos universitarios con un alto contenido de matemáticas. Esa opción la descartamos porque habla un poco de cuáles son los efectos y aquí simplemente están hablando de les cueste más trabajo aprender. Es decir, no porque el profesor o el rector diga eso, va a haber un mayor trabajo para aprender los contenidos. La habilidad se tiene o no. Entonces, esta no puede ser. Desistan de buscar empleos que requieran mucho conocimiento. Bueno, ya estamos en un contexto más de buscar empleos, se sale un poco de esa línea de la pregunta. La B dice, piensen que son más importantes para la sociedad profesiones que hacen poco uso de las matemáticas. Pueden pensar eso, pero eso no es un efecto como definitivo, como significativo. Y A dice, sientan que es inapropiado estudiar. Lo más probable es que sientan que no van a estudiar matemáticas porque el rector está diciendo que ellas no son muy buenas o no son buenas en matemáticas.
Hago una pregunta. ¿Quién de ustedes piensa que esa afirmación es prejuiciosa? ¿Quiénes piensan que esa afirmación efectivamente puede ser real? Escucho su opinión. Pues yo creo que es prejuiciosa. ¿Tú piensas que es prejuiciosa? Yo diría que un poquito las dos, porque sí se puede dar el caso de que, por ejemplo, al menos en su universidad, la gran parte de las mujeres pues que sean como malas en las matemáticas y pues él puede dar esa opinión, pero sigue siendo algo prejuicioso porque puede que haya una que otra que no sea así, que sea mejor. Muy bien. El problema es que él está generalizando. Ajá, por eso, o sea, digo eso, es un poco prejuicioso porque sí está dando la generalización, pero sí se puede dar el caso de que una gran parte, casi puede ser hasta un 90% de las mujeres sí sean malas para las matemáticas y ya sí está exagerando al decir que todas, pero en parte es cierto. Muy bien, muy bien. Vamos a recordar algo aquí y vamos a tratar de también abrir nuestra mente en relación a este tipo de afirmaciones. Eh, ocurre algo, hombres y mujeres somos completamente no, somos diferentes, nuestra constitución neuronal es diferente, nuestra biología también tiene unas diferencias significativas. Si yo preguntara, por ejemplo, por qué hay más premios Nobel, por ejemplo, en el campo de la física y la matemática, hombres que mujeres, ¿qué me responderían ustedes? Porque antes no se le daba la oportunidad a las mujeres de exponer las ideas que tenían Como tal no o les esos enseñaban, proyectos. así que no tenían de dónde sacar las ideas. Listo, muy bien. Ahí vamos a hacer lo siguiente. Aquí encontramos, por ejemplo, que, y a veces no necesariamente se debe a una cuestión de oportunidades o porque no se les haya dejado. Estamos de acuerdo en que decir que las mujeres no son buenas para la matemática es un tanto prejuicioso si no se aclara, ojo con esto, si no se aclara el hecho de que no es una generalización. Pero sí hay una tendencia en que los hombres, entre comillas, tienden a desarrollar más unas ciertas capacidades que son neuronales y que las mujeres también tienden a desarrollar otras partes que obedecen también, digamos, a su naturaleza. No por ello significa, ojo, de que muchas mujeres, por ejemplo, en 10º grado o en 11 grado, sean mejores en matemáticas que los hombres. Simplemente que cuando se habla a veces de que los hombres son más buenos que las mujeres en este campo, o que las mujeres son más, perdón, que los hombres son más buenos que las mujeres en X campo, o que las mujeres son más buenas que los hombres en otro campo, no significa con ello de que se esté generalizando, sino que se habla en promedio. Ojo con eso, en promedio. Por ejemplo, a mí muchas mujeres me han dicho que yo soy bastante torpe, por ejemplo, para cocinar, para hacer ciertas cosas. Yo digo, bueno, sí soy torpe, pero sin embargo intento cocinar. Entonces, me dicen torpe porque ellas, las que me han dicho así, piensan que ellas lo hacen mejor y efectivamente lo hacen mejor. Por lo menos estoy planteando ese ejemplo particular, ¿ya? Entonces, hay que entender un poco, digamos, que hay un conjunto de áreas en donde los hombres tienen un mayor desempeño o un mejor desempeño antes que las mujeres, y que las mujeres no significa que no tengan un buen desempeño, sino que lo tienen, pero en una mayor proporción. De allí podemos luego hablar, por ejemplo, en el campo de la medicina, en el campo de la música, en el campo incluso de la educación. En el campo de la educación, por ejemplo, hay más maestras que profesores, y eso también tiene una explicación. Por ejemplo, si usted se dan cuenta en transición y en primaria, casi que usted va a encontrar son mujeres profesoras, porque las mujeres tienden a tener ese mayor contacto con las personas, en cambio los hombres tienen una mayor tendencia a tener contacto con las cosas. Aquí aparece esto que es un prejuicio, efectivamente, de acuerdo con ustedes, en que el rector cayó en un prejuicio al considerar que las mujeres son malas para las matemáticas. Eso sí es un prejuicio. Esto prejuzga a partir de ciertas características. Entonces, ahí está la definición de prejuicio. El prejuicio surge por conveniencia para discriminar, descartar o dominar a otras personas o aceptarlas preferentemente sin tener remordimientos y sin pararse a pensar si es bueno o malo, o si es una opinión objetiva o subjetiva. Entonces, el prejuicio obviamente es prejuzgar, muchas veces con una mala intención. El rector lo hizo con una pésima intención. Bien. ¿Alguno de ustedes, por favor, que me lea la siguiente pregunta? Cualquiera, por favor, para escucharles.
Yo, profe, Adelante. la Unión Patriótica no puede asumir el compromiso de la combinación de todas las formas de lucha, porque ni es una organización marxista, leninista, ni representa los intereses de una sola clase social, y su política es eminentemente civilista. Nosotros, las víctimas propiciatorias de la guerra suiza, mal haríamos en reivindicar la lucha armada como una opción política. Este testimonio pertenece a Bernardo Jaramillo Osa, político y militante de izquierda asesinado en Bogotá en 1990. De esta alocución se puede concluir que la intención del autor es: Bien. Algo importante aquí, seguramente escucharon esa pregunta y uno como que, hay este tipo de que habla, ¿qué es la Unión Patriótica? ¿Cuál es el contexto de esa pregunta? Entonces aquí la primera parte es, la Unión Patriótica fue un partido político que surgió a mediados de los 80, un partido político que 3.000 miembros de sus, perdón, 3.000 sí, 3.000 miembros de este partido fueron asesinadas. ¿Por qué? Porque era un partido de izquierda y la izquierda aquí casi siempre ha sido señalada por ser guerrillera, aunque no sea guerrillera. Recuerden que hay una izquierda que es radical. La izquierda radical es la que se va para el monte y se arma y dice, el Estado es corrupto, lo tengo que destronar o lo tenemos que quitar ese Estado. Y entonces se arma y forma un grupo denominado las FARC, el ELN, entre otros más. Podemos estar de acuerdo en que el gobierno, en que el Estado históricamente ha relegado a una parte de la población y es corrupto en gran medida. Pero ya luego podemos discutir si se justifica o no que alguien tome las armas con ese fin. Pero en fin, la FARC terminó fue secuestrando, violando niños y haciendo una cantidad de barbaridades. Pero también hay una izquierda que es una izquierda democrática, que es la que pertenece a los partidos políticos, el Polo Democrático, a la Colombia Humana, entre otros partidos que son de izquierda. Entonces casi siempre a los de izquierda los señalan de apoyar a la FARC cuando no necesariamente es así. Entonces dice, la Unión Patriótica no puede asumir el compromiso de la combinación de todas las formas de lucha. ¿Qué está diciendo? Que la Unión Patriótica no comparte que se tome un arma para luchar. Cuando se habla de combinación de luchas, hablamos de discurso político y también estamos hablando de tomar un arma. Ojo con eso. Luego, porque ni es una organización marxista-leninista, recuerden que el marxismo y el leninismo vienen precisamente uno de la Unión, perdón, de la URSS, digamos, de la Unión Soviética, y el marxismo viene precisamente de la teoría planteada por Marx, que nosotros la relacionamos con el comunismo. Ni representa los intereses de una clase social y su política es eminentemente civilista. Es decir, la Unión Patriótica no comparte que alguien tome un arma y se intente enfrentar al Estado. Nosotros, las víctimas propiciatorias de la guerra sucia, mal haríamos en reivindicar la lucha armada. Es decir, la Unión Patriótica dice, nosotros somos víctimas y hacemos mal en estar de acuerdo con esa lucha por el poder a través de las armas. Después del punto, entonces viene, este testimonio pertenece a Bernardo Jaramillo Osa, él fue candidato presidencial y militante de la izquierda asesinado en Bogotá en el 1990. De esta locución se puede concluir que la intención del autor es A. Buscar alternativas de paz para la desmovilización de una organización guerrillera. B. Denunciar la persecución política a los militantes de los partidos de izquierda. C. Defender el derecho a la participación política de la Unión Patriótica. Y D. Desmarcar la Unión Patriótica de la ideología de los grupos subversivos. Los escucho, por favor. ¿Cuál piensan que es la correcta? Vamos, aquí no podemos equivocar. Ya cuando llegue el momento de la prueba, y sí, digamos, hacer el esfuerzo por no caer en la equivocación. Aquí podemos equivocarnos y preguntar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la correcta para ustedes? ¿Podría ser la D? La D. Tiffany dice que es la D. ¿Quién más? Lo escucho. La D. La D, Ana Sofía. Listo. Sí, la D. Listo, Juan.
Efectivamente es la D, desmarcar la unión patriótica de la ideología de los grupos subversivos. Es decir, hey, yo no tengo nada que ver con ustedes, o sea, no me confundan, yo haría mal en estar de acuerdo con ustedes. Se desmarca entonces del marxismo-leninismo, ¿listo? Que reivindica la toma del poder a través de las armas. Ese es más o menos una portada de un periódico de esos años. Aquí aparece, por ejemplo, junio del 2005, donde se hacía memoria de los asesinados de la UP, 3.000 muertos, entonces bastante preocupante, sobre todo si estamos hablando de una democracia. En una dictadura es común que a la gente se le asesine, pero es preocupante que eso ocurra en una supuesta democracia. ¿Quién me dice el nombre de esos personajes? El primero, vamos a empezar por el de la mitad. ¿Quién fue? ¿Cómo se llama el de la mitad? El del medio, ¿quién es? Traten de adivinar, no importa. ¿El nombre de alguno allí? Bueno, los tres fueron candidatos presidenciales, los tres fueron asesinados. Bastante claro. Por un lado encontramos el tipo del medio, es Pizarro León Gómez, fue asesinado, era miembro del M-19, él se desmovilizó, estaba construyendo luego paz, sin embargo fue asesinado en un avión. Bernardo Jaramillo Osa es por lo menos el que está a la izquierda, creo, a la izquierda de ustedes, el de los bigotes, digamos, casi que pintados, el del afro, más afro, que son tan parecidos que uno como... Bueno, este es Bernardo Jaramillo Osa, de la UP, también asesinado. Y por el otro lado aparece Galán, que fue el último en ser asesinado. Galán tiene dos hijos que ahora hacen parte de, bueno, participan en política. El hijo se lanzó a la alcaldía de Bogotá, al cual Claudia López le ganó. Entonces, los tres fueron asesinados. Uno era liberal y los otros dos eran de izquierda. Entonces, para que tengan memoria y un poco de que aquí se han asesinado a una cantidad de candidatos presidenciales. Ahora mismo estamos viviendo unos mejores tiempos, bueno, hasta que llegó Duque. Bien. Leo esa pregunta y contestan. Cualquier pregunta que tengan, por favor, la pueden hacer. En 3 ciudades del país existe un alto riesgo de fraude en las elecciones locales. El registrador nacional propone entonces que en lugar de que el voto sea secreto, que nadie más pueda saber por quién vota cada persona, se registra abiertamente el candidato por el que vota cada uno de los ciudadanos. La pregunta es, ¿viola la propuesta del registrador nacional los derechos del ciudadano? Sí, ¿qué propone el registrador? Hay fraude y el registrador lo que dice es, bueno, que cada quien muestre abiertamente por el candidato por el cual votó, es decir, mostrar el voto. El tipo intenta decirnos que esa es una forma transparente y es una forma de evitar la corrupción. ¿Viola la propuesta del registrador nacional de los derechos de los ciudadanos? Seguramente a ustedes ya les han enseñado que el voto es secreto. Ya apartamos de esa premisa. Ahora con esa premisa vamos a ver cómo resolvemos la pregunta. No, porque aunque el voto ya no sea secreto, se evita elegir candidatos que no tuvieron la mayoría de los votos. B, sí, porque el registrador nacional no ha confirmado todavía si existirá con certeza un fraude electoral. C, no, porque es obligación del registrador nacional garantizar que en las elecciones no se presente ningún fraude. D, sí, porque se puede evitar el fraude, pero se hace que los votantes puedan sentirse presionados de que se sepa por quién votaron. Entonces, los escucho. ¿Cuál es la respuesta correcta aquí? D. La D. La D. Exacto. Creo que no. D. Muy bien. Muy bien. Acertaron todos. Bueno, a todos los que les escuché. Y ya yo sé que mostrar el voto precisamente no hace parte de lo que normalmente hace un ciudadano al momento de ejercer ese derecho. Ya sabemos de que efectivamente vulnera ese voto secreto y que por lo tanto la respuesta tiene que ser sí. Entonces,
nos movíamos entre la B y entre la D. Y la D cumple precisamente con esos requisitos. Bien, no sé si ustedes han escuchado de este personaje, o de pronto creo que han escuchado más a la hija, que la hija se ha hecho famosa y hasta viral, digamos, Yo ni aprovechó idea. un poco. ¿No tienen ni idea? No. No, bueno, ahora les comento y seguramente alguno que otro ha visto algún videito por allí. Porque ella es un tanto, no sé si decirle exótica, pero utiliza las redes muchas veces también para... Que se escapó. No fue, se escapó de un hospital, de una Odontólogo. clínica, se tiró por la ventana, de un consultorio. Esa misma. Entonces, en Barranquilla, supuestamente a ella la delataron. Ella tenía una relación con los Char, con los Herley. Entonces ella se empezó como a desprender, a despegar de esos tipos y quería más o menos como hacer política sola. Supuestamente la delataron, allá llegó la fiscalía, llegó la policía, Casablanca le llamaron a esa sede de su campaña y encontraron armas, pero hay un video donde se ve que la gente le coloca, a los policías le colocan las armas. Efectivamente pudo haber dado el fraude, pero no necesariamente el porte ilegal de armas. Entonces encontraron una cantidad de dinero, encontraron cédulas, en fin, ella fue capturada por fraude, ganó en el Congreso, sin embargo no pudo ocupar esa curul. Ya ustedes saben la historia de que se tira de la clínica. Disculpe, ¿dónde encontraron todo eso que se cortó cuando lo dijo? En Barranquilla, Casablanca. Ahora sí me escucharon. Cuando tenga interferencia me avisa. Sí, sí. Listo. Entonces, en Casablanca, es decir, Casablanca es como la sede la sede de ella en Barranquilla. Entraron allí, incautaron todo y ella entonces se la llevaron presa. El cuento es que fue condenada, una condena entre 15 y 10 años, y ella sale del IMPET supuestamente para una consulta, aprovecha con ayuda supuestamente de la hija y del odontólogo, pero ellos niegan y supuestamente no hay pruebas para demostrar que ellos le ayudaron, y se fue. Ella desde Venezuela dice que prácticamente ya compró votos, pero también compró votos los Char, y ella denunció a los Char, denunció a los Herley, incluso al mismo Duque, al mismo Santo, y al innombrable que ahora mismo está en la cárcel en su finca. ¿Ya? Luego, ¿qué pasa? Ella desde Venezuela habla, Colombia tiene que Hay una pedirle... interferencia. Sí, sí, espera un Cuando dijo momento. el innombrable y ya no se escuchó más nada. Listo. Dije cuando estaba el innombrable en su finca. Ya, bueno, no dije nada interesante ahí. Pero entonces, ella denuncia toda la corrupción electoral desde Venezuela. Y aquí la fiscalía dice que Maduro es quien la pone a hablar de esos temas y que le está sacando un provecho político. Puede que le estén sacando un provecho político, pero eso no significa necesariamente que lo que esté diciendo sea mentira. Y casi que nosotros que leemos política y que estamos involucrados con el cuento, sabemos de que eso ha ocurrido de esta manera. Luego capturan a la hija. La hija es la que se hace famosa ahora en las redes sociales porque sube videos a veces mostrando, digamos, ciertas partes del cuerpo, bailando, entre otras cosas. Es decir, ella se exhibe mucho en las redes sociales. Ella ha hecho fama bastante a partir de la imagen de la mamá. En fin, a ella la condenaron, pero el problema aquí no es tanto que la hayan condenado como el hecho de que casi que todos los años o todas las veces que hay elecciones, los candidatos compran votos. Y aquí lo empezamos a ver como algo normal. Nunca tenemos que normalizar la corrupción. ¿Listo? Así sea que se compren 2 votos, eso es un acto de corrupción y hay que atacarlo. ¿Ya? Entonces, preocupante porque hay gente que sigue diciendo, incluso también dentro de los más jóvenes, es decir, ustedes tienen que tener una mentalidad completamente diferente y es rechazar cualquier tipo de conductas que vayan en contravía precisamente de la democracia. Y por eso es que Colombia está como está, porque las elecciones se compran. Es decir, quien tiene plata puede llegar al Senado, quien tiene plata puede llegar a la presidencia fácilmente, y quien no la tiene, se fregó. Eso que aparece allí, que me parece mucho más relevante, y es que hay preguntas ITFE que aparecen con información de la MOE, que es Misión de Observación
misión de observación electoral. Cuando ustedes cumplan la mayoría de edad que puedan ejercer su derecho al voto, van a encontrar casi siempre que hay unos tipos caminando por allí con unos carnets colgados aquí que dice MOE. Ellos son los que supuestamente tienen que vigilar que no se dé ningún acto de corrupción, por lo menos en las mesas ni entre los jurados. Pero a veces ellos mismos contribuyen con esta corrupción. Entonces, pendiente con esa MOE. Esto es alto riesgo en las elecciones. Miren el alto riesgo que hay en el país. Es decir, siempre estamos expuestos a que por lo menos ya esto se ha reducido porque las FARC ya no existen como la mayor organización al margen de la ley. Existen las disidencias, gente que no se desmovilizó, sino que estuvo en desacuerdo con el proceso de paz y sigue en el monte, pero ya son pocos. Pero antes, cuando habían elecciones, estos municipios se colocaban en rojo y siempre había un alto riesgo, ojo, por distintos factores, entre esos la violencia, entre esos lo mismo, la corrupción, y allí encontramos, por ejemplo, unas cifras que seguramente se han reducido, pero que no dejan de ser preocupantes. En ciertos municipios de Colombia es difícil ir a votar, ¿ya? Tener en cuenta ese dato. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Bueno, continuamos aquí con la siguiente pregunta. Un periódico colombiano publicó la siguiente noticia. Luego de que la Autoridad Nacional a cargo de las licencias ambientales autorizara la construcción de un hotel ecoturismo dentro del Parque Tayrona, territorio ancestral indígena, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible puso en duda la viabilidad de esa obra. De acuerdo con el ministro, la licencia que tiene ese hotel no es viable porque permite talar una porción de bosque seco, ecosistema que está casi extinto de Colombia. Tomado del tiempo, esta noticia, el narrador está dándole un mayor énfasis a. Miren que este texto se trata de lectura casi que literal, pero ahí está el componente en que, ¿qué es lo más importante en este texto? ¿Qué es lo que el autor quiere resaltar? Miren que esto es lectura crítica prácticamente. ¿Qué quiere resaltar el autor al momento de anunciar esta noticia? Dice A. El efecto político del proyecto porque registra la reacción del gobierno nacional. B. El riesgo que corren los recursos de un parque nacional debido a la licencia ambiental. C. La restricción económica del proyecto hotelero, pues habla de su viabilidad. Y D. La construcción de un hotel ecoturístico en un territorio ancestral indígena. Para ustedes, ¿cuál es la respuesta correcta? Los escucho. B. La B. La B. La B. La B. Muy bien. La B dice el riesgo que corren los recursos de un parque nacional debido a la licencia ambiental. ¿Por qué no es la A? Un argumento de por qué no es la A. Pues él No en está realidad en hablando ningún de la momento reacción menciona política. las partes políticas. O sea, le estaba mencionando es la parte de que va a dañar un bosque y que es Pues ya algo casi extinto, pero no habla la gran considero cosa que tiene que sobre, ver algo sobre con política. política. O sea, Bien, sí tiene que ver, pero el narrador no lo menciona así como la gran cosa. Él se fija más en que está dañando el ambiente. muy bien, los recursos, muy bien. Esa es la correcta. La B, el riesgo que corren los recursos de un parque nacional debido a la licencia ambiental. Una cifra para tener en cuenta aquí, y es que hay un procedimiento para obtener una licencia ambiental. A veces el gobierno no respeta esos procedimientos y permite que cualquier empresa explote los recursos contaminando el medio ambiente. Ya, si quien va a presentar, por ejemplo, digamos, el proyecto para explotar algunos recursos y si este ponente es un amigo del Estado, muchas veces se lo permite. Entonces, pero hay un conjunto de condiciones que hay que respetar. Es decir, esto tiene que ser riguroso. Otra cosa es que en la realidad no se tenga en cuenta. Otro punto importante, y eso como dato curioso, ustedes están observando lo siguiente y son las empresas mineras en Colombia. El dato aquí es que se den cuenta
de cuál de las empresas mineras que están mirando acá son colombianas. ¿Ya? Hay una empresa que, como el símbolo de Colombia, que es Ecopetrol, pero Ecopetrol, el Estado simplemente es dueño como del 10 o el 20% de las acciones, o sea, casi nada. La mayoría de las empresas que son explotadoras aquí de los recursos son de Canadá, son de Sudáfrica, también hay unas que son de Estados Unidos, aquí no aparecen proyectadas, aquí sí aparece una proyectada, Suiza, y encontramos también a Inglaterra. Entonces se den cuenta de esto, casi que estas multinacionales poco impuestos pagan, pero sí explotan nuestra riqueza. Encontramos aquí en la Guajira el Cerrejón. El Cerrejón no para ni un solo minuto de explotar los recursos, se lleva todos los recursos propios de la explotación y allí en 20 años van a dejar un hueco gigante, el país poco se ve beneficiado de ello y entonces el medio ambiente también termina perjudicado. Bien, ¿alguna pregunta con eso? Bueno, pasamos entonces a las 6. Un político propuso que para asegurar la calidad de la educación escolar y que todos los estudiantes tengan acceso a los mismos libros de texto, estos deberían publicarse en un portal de Internet. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa condiciones que dificultan la implementación de esta propuesta? ¿Qué plantea el político? Que para asegurar la calidad de la educación, los libros simplemente se publiquen en un portal de Internet. ¿Listo? Dice la pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones expresa condiciones que dificultan la implementación de esta propuesta? A. La propuesta no tiene en cuenta las condiciones tecnológicas de las instituciones de todo el país. B. Los políticos no son expertos en pedagogía y por eso sus propuestas no son adecuadas. C. La propuesta no tiene en cuenta que los libros en Internet suelen tener información errada. Y D. Los estudiantes no deberían tener libros iguales porque sus condiciones socioeconómicas son distintas. Una pregunta de competencia ciudadana más que todo. ¿Cuál es la respuesta correcta allí? La diría yo. La, Muy bien, muy bien. No hay discusión. Muy bien, no hay discusión. Creo que una pregunta con un nivel medio tirando fácil. Aquí pasamos, por ejemplo, eso. En relación, por ejemplo, al ITFES, que el ITFES no ha dicho absolutamente, bueno, poco lo que ha dicho, pero casi que en Bogotá encontramos que hay una cobertura apenas del 60%, imagínense, en relación a los colegios de la ciudad, una cobertura del 60%. Entonces, ¿es viable hacer la prueba ITFES de forma virtual? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay chicos que no tienen condiciones, no tienen ni siquiera un computador, no tienen ni siquiera internet, y entonces, ¿cómo van a hacer la prueba ITFES? O sea, se ha presentado también la opción de intercalarla o de hacerla de forma alternativa, y es que algunos la puedan hacer de forma virtual, otros la pueden hacer de forma física, pero ya por ahí hay una idea que tiene mucho más fuerza y es que lo más probable es que se haga de forma física con todas las condiciones de bioseguridad. ¿Listo? Esas cifras que aparecen allí están relacionadas con el uso de la Internet. Ahora muchos chicos se ven afectados porque no tienen un computador. Las historias que salen en los noticieros donde el niño se tiene que subir al árbol para captar la señal de Wi-Fi, o familias que piden a otras personas que les regalen un celular para poder estudiar. Es decir, son historias bastante tristes. Entonces dice, 8 de cada 10 personas en Colombia declaran usar Internet. Uso de la Internet, el 20,2% dice que no, y allá aparece más o menos la edad y el estrato social. Por ejemplo, ustedes se mueven de 15 a 17 años, si mal no estoy, y miren la gráfica, que ahí es donde está el mayor uso de la Internet. Los de 45 a 55 años son los más bajos. Lo pueden ver ustedes reflejado a veces en su casa con su papá, que apenas de pronto utilizan el celular para llamar, o para contestar. Hombres, miren que utilizan más la Internet que las mujeres. Por estrato, es obvio ver que el estrato 1
aparece en la gráfica con el menos uso de la Internet, y el estrato 6 junto con el estrato 4 y 5 son los que más lo utilizan o lo tienen. Bien, otra cifra un poco más sintetizada: 75% de la población en Colombia ha utilizado Internet desde un escritorio, desde un smartphone, un portátil, una tablet, un Smart TV. Entonces, esos son datos para tenerlos allí en cuenta. Vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta también es de competencia ciudadana. Recuerden que el componente de ciencias sociales y competencia ciudadana viene fusionado. 7. Para prevenir los robos en el barrio Santa Segura, mírenle nada más el nombre al barrio, cuando alguno de sus habitantes ve a alguien con un comportamiento extraño en el barrio, llama a 2 vecinos para alertarlos, quienes a su vez llaman a otros 2 cada uno, y así hasta que todo el barrio esté alerta. Esta estrategia ha tenido mucho éxito. ¿Cuál de las siguientes condiciones contribuye a que esta estrategia sea exitosa? Hay que recordar que en nuestros barrios a veces se les pagan también a ciertas personas para que cuiden el barrio, y ellos andan a veces con unos pitos por allí. ¿Ya? Entonces, en cada ciudad se crean como estrategias para tener unos barrios más seguros, porque a veces la policía actúa de forma tardía. A. Que la mayoría de los habitantes hubieran votado por el candidato que resultó elegido alcalde. B. Que Santa Segura sea uno de los barrios más antiguos de la ciudad. C. Que muchos de los habitantes de Santa Segura sientan la necesidad de hacer el barrio más seguro. Y D. Que el servicio del alumbrado en las calles de Santa Segura funcione bien y sea confiable. Entonces, escucho cuál es la respuesta correcta. La C. La C. Hay unas preguntas que me permiten tratar de darles un consejo a todos ustedes, y es que ahora ustedes contestan con toda la seguridad del caso, y así es que tienen que contestar en el contexto del ICFES. Hay unas preguntas que generan a veces dudas y nos detenemos un tiempo allí considerable tratando de ver cómo la descarto, cómo la reconsidero, pero uno de los factores que más ataca al estudiante al momento de contestar las pruebas ICFES es la inseguridad. Ojo con esa parte. Entonces, hay momentos en donde yo estoy seguro. Entonces, listo, voy a creerle a esa sensación de seguridad y simplemente voy a contestar. Entonces, ojo con ese elemento que es de vital importancia. Profesor, lo que nos está diciendo es que no dudemos. En absoluto no les estoy diciendo eso. Lo que les estoy queriendo decir es que cuando usted esté seguro de una respuesta, contéstela. No busque de pronto un elemento simplemente para justificar que de esa no estás tan seguro y que la otra también puede ser. Miren esas cifras, son cifras del 2016, los casos de denuncias, cuáles son de pronto las ciudades más inseguras que tenemos aquí en Colombia, los robos o lo que llamamos a veces también fleteo. Por ejemplo, atacan a Santander fuertemente, aparece también Antioquia, Atlántico, La Guajira, miren que también tienen unos números allí un tanto preocupantes. Y vamos a encontrar casi siempre que las 3 ciudades más peligrosas de Colombia, Bogotá, Cali y Medellín. Cali, en cierto ranking internacional, ha sido considerada como una de las ciudades también más peligrosas. Fue donde masacraron no hace mucho a 5 niños en el cultivo de caña. Bien, miren el top 10 de las ciudades más violentas en América Latina. Aparece Sao Paulo, aparece Caracas, Acapulco, ya que queda en México, Distrito Central, Valencia, aparece por otro lado, bueno, Cali, miren que está de sexta, Ciudad Guayana, San Salvador, Barquisimeto y Culiacán. Aparecen 3, 4 ciudades venezolanas. Preocupante panorama, pero también aparece una colombiana, como para tener en cuenta. Y Culiacán, México, hay que tenerlo en cuenta precisamente por la situación de narcotráfico que se presenta. Vamos con esta, que es
es ITFES, pero está ligada más al conocimiento. La integración económica se da cuando países cercanos acuerdan unificar aspectos de su política económica y social. Esto se traduce en el uso de una misma moneda, la libre circulación de mercancías y personas dentro de su territorio. En la actualidad, el ejemplo más visible y claro de integración económica lo constituye A. El Mercado Común del Sur, a lo que se llama Mercosur. B. Estados Unidos de Norteamérica. C. El Tratado de Libre Comercio TLC. O D. La Unión Europea. ¿Los escucho? Yo creo que es la C. ¿Tú crees que es la C, Tratado de Libre La D. Comercio? La La D. D, La D. la D, 3D. Bueno, mayoritariamente hay algo, estamos con la opción D. La D. La D también, Sí. la La C, D. TLC, la D. Bien. Dice que la integración económica se da cuando países cercanos acuerdan unificar aspectos de su política económica y social. Ojo con ese aspecto. Esto se traduce en el uso de una misma moneda. En la misma moneda, ¿hay una misma moneda cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio? No, exactamente. Por ejemplo, firmamos un Tratado de Libre Comercio entre Colombia e Israel no hace mucho y se paga con una moneda. Ya, se paga con una moneda para darle un valor a la mercancía igualitario. En este caso se paga con el dólar. Entonces, ese aspecto como que... Pero en el aspecto económico, en el aspecto social, la Unión Europea es la que cumple esos requisitos. Por ejemplo, tú puedes viajar con facilidad de Francia a España, a Italia, porque haces parte de la Unión Europea y no te piden mayor requisito. También el euro es la moneda común que tiene este grupo de países. Ya, recuerden que Reino Unido se salió no hace mucho, porque no quiere pertenecer más a la Unión Europea, porque se ha visto supuestamente perjudicado. Si hay alguna pregunta aquí, la pueden por favor formular. ¿Por qué no es el Mercado Común del Sur? Porque tampoco hay una moneda, eso simplemente es una organización que reúne los países suramericanos a discutir temas económicos. Estados Unidos de América, eso no es. Tratado de Libre Comercio es un acuerdo que firma un país con otro para exportar e importar mercancías, y hasta allí llegó. Y la Unión Europea sí cumple con esas características. Miren lo que es la Unión Europea. Listo, para que recuerden ese dato. Latinoamérica, Chávez tenía una idea que era también crear una organización en donde los países latinoamericanos utilizaran una moneda que él llamaba el sucre, ya para los intercambios comerciales, pero nadie le atinó a esa idea, porque casi que los países nuestros, algunos son de izquierda, otros de derecha, y entonces por las diferencias ideológicas nunca llegan a acuerdos. Esa es la Unión Europea, ¿ya? Con el punto aquí que el Reino Unido se ha salido. Bueno, a eso lo llamamos el Brexit. Y terminamos con esta pregunta. Vamos a terminar con otra aquí que está un poco más interesante. Vamos a ver. Con un poco más breve, más bien. No. Bien, vamos con esta. Vamos con esta porque es un tema bastante polémico y con esta pregunta entonces cerramos nuestra sesión de ciencias sociales. Dice, la junta directiva le dice al gerente general, hay un grupo de empleados que está inconforme con las políticas laborales que implementamos recientemente. Esto preocupa porque es un grupo muy activo. Esto preocupa porque es un grupo muy activo que al parecer está movilizando a varios empleados con el objetivo de conformar un sindicato. Luego dice, ante esto el gerente afirmó, propongo hablar con ese grupo para comunicarle que aquí están prohibidas las protestas y las movilizaciones
y que si tienen alguna inquietud será atendida de manera individual con cada empleado. ¿Qué derecho constitucional podría ponerse en riesgo con la propuesta del gerente? A. El derecho a la libertad de creencia. B. El derecho a la libertad de asociación. C. El derecho al libre acceso a la información. Y D. El derecho a la participación política. Con esa pregunta cerramos. Los escucho. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta allí? Yo creo que A, la de D. pronto. La B. La Para mí D. la D. La D D. Creo que la D. es la correcta. La Yo D es creo la correcta. Sí, la D. Yo creo que es la Bien. D. Bien, atento con la explicación. El derecho a la libertad de creencia, por ningún lado. La descartamos enseguida, no argumentamos nada. B, el derecho a la libre asociación. Vamos a recordarles algo, y es que eso es un derecho constitucional. Si en algún momento ustedes en su vida llegan a pertenecer a una empresa, vamos a suponer que al Cerrejón o a otra, ustedes pueden hacer parte de algo que se llama sindicato. El sindicato es una organización de trabajadores que velan por el bienestar precisamente de los trabajadores, que se les pague un sueldo digno, que estén en condiciones dignas. Y cuando estos señores paran, recuerden que en Cerrejón hay un sindicato, y cuando ellos hacen una petición para mejorar sus condiciones y el Cerrejón les dice que no, ellos paran. Y entonces el Cerrejón se ve mal, porque cuando los trabajadores paran, sobre todo en una actividad como la minería, deja una pérdida, digamos, descomunal. Ahora, hay a veces en ciertas empresas donde estas personas son perseguidas porque dicen que incentivan a los demás trabajadores a rebelarse frente al empleador. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta aquí no es la D, que es derecho a la participación política. Si bien es cierto, eso es un derecho que está asociado con la política, pero no directamente es el derecho que se está vulnerando. La C dice, el derecho al libre acceso a la información no tiene nada que ver. Rápidamente yo descarto la A y descarto la C. Me estoy entre la B y la C. Entonces, derecho a la libre asociación. Esto es conocimiento constitucional. Si ustedes, por ejemplo, no tienen idea de este derecho, entonces efectivamente pueden tener el problema con el que se han encontrado ahora, y es que piensan que es participación política porque es algo más general. Y aquí en este caso la correcta es la B, derecho a la libre asociación. Aquí les muestro rápidamente el artículo 38 de la Constitución, que dice: se garantiza el derecho a la libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. ¿Listo? Esto correspondiente a los movimientos también políticos y también relacionado con el sindicato. Y por aquí yo creo que les estaba mostrando la OIT. Así, aquí está. Central Unitaria de Trabajadores. Aquí está que es un sindicato, una organización de carácter permanente, y aquí está más o menos cómo funciona. ¿Listo? Y aquí, por ejemplo, los países que más trabajan, bueno, que menos horas trabajan, porque son países ricos. Es decir, entre más trabaja un país, creo que tiene una característica, y es, seguramente pertenece a los países subdesarrollados. En cambio, entre menos horas se trabaje, digamos, la tendencia es que es un país desarrollado. Bueno, chicos y chicas, no siendo más, lo dejamos hasta aquí porque creo que viene ahora otro profesor. Entonces, fue bastante grato compartir con ustedes, aunque haya sido una hora, pero creo que, y espero que también hayan aprendido algo nuevo. Entonces, un abrazo y gracias por su participación y atención.